Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en esta serie de Camino a Qatar 2022. Nuestros primeros 4 equipos nos llenaron de alegría con sus atajadas, con sus goles y con sus monumentos emblemáticos. Pero si vamos a hablar de jugar bonito, tenemos que ir con los artífices de esta palabra. Es por eso que hoy vamos a hablar del Rey de los Mundiales. Como ya deben de saber, en la parte de aquí abajo les estarán apareciendo los diferentes segmentos que tocaremos a lo largo del video. Antes de entrar de lleno con la arquitectura, con la historia o con los monumentos emblemáticos, vamos a entrar en contexto y sintonía con el mundial. Los dueños del Jogo Bonito son el equipo que más veces se ha coronado en la justa mundialista, alcanzando la copa en 5 ocasiones, razón por la cual son conocidos como la pentacampeona del mundo y... ¿cómo no iban a hacerlo? Si han tenido en sus filas a uno de los más grandes jugadores en toda la historia del fútbol. Así es, nos referimos a Neymar Jr. Ok, estamos bromeando. Nos referimos a Edson Arantes do Nascimento, o mejor conocido como Pelé. Si bien en la actualidad podemos tener una discusión muy bien fundamentada sobre quién es el mejor jugador de la actualidad, no podemos sacar a Pelé de los 5 primeros. Pues le dio a Brasil 3 de sus 5 campeonatos mundiales, además de contar con aproximadamente 116 premios individuales a lo largo de toda su trayectoria. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de un jugador, sino de toda una nación. Vamos con Brasil. Calificó a la Copa del Mundo luego de que matemáticamente le fuera imposible salir de los primeros 4 puestos en las eliminatorias de Conmebol. El equipo ha desarrollado durante toda su existencia un juego impecable. De hecho, tanta es su belleza futbolística que se le hizo acreedor a derrochar un Jogo Bonito en el Mundial de Suecia de 1958. Actualmente marcha como primero de su confederación y como segundo en el ranking de la FIFA. Y todos estamos esperando que de la mano y de la talla de sus jugadores como Neymar, Vinicius Jr., Coutinho, Thiago Silva, entre muchos más, puedan alcanzar esta anhelada 6ª Copa Mundialista, después de aquella final lejana del 2002 cuando le ganaron a los teutones de la mano de Ronaldo, Ronaldinho y Kaká. Pero no todo es fútbol en Brasil. Si bien es cierto, cuando pensamos en este país podemos tener como referencia a este deporte, pero también podemos pensar en su clima cálido, en sus hermosas y bellas playas, en su comida, en su música alegre y en estos bailes folclóricos y muy extravagantes. Y es que es muy curioso en Brasil, pues gracias a su historia podemos determinar que es una mezcla entre muchas culturas, poblaciones y personalidades alrededor de todo el mundo. La historia nos remonta a Bahía, cuando un grupo de portugueses arribaron en el año de 1500, fundando aquí la primera capital y ciudad del país. Esta nación cuenta con una fuerte influencia de pueblos africanos y europeos, además de contar con una variedad de fases que han sucedido dentro de la delimitación geográfica específica. La primera de esta fase es la conquista, cuando los ibéricos buscaban conquistar la mayor parte del territorio posible, extrayendo recursos de la tierra. Después vino la colonización, periodo en el cual debido a la persecución de familias portuguesas buscaron establecer aquí en América una especie de pueblo natal, haciendo así el imperio portugués y la confirmación del estado-nación que sentaría las bases de lo que hoy es Brasil, teniendo como última fase y algo que se sigue trabajando, la fase republicana de la nación. El país limita con casi todas las naciones de Latinoamérica. De hecho, este país cuenta con 2 de las ciudades más grandes en todo el mundo, Sao Paulo y Río de Janeiro. Tal es el grado de su magnitud que estos 2 se peleaban el puesto de quién era la capital del pueblo brasileño. Pero en los años 60, Brasilia decidió quitarles ese puesto para evitar estas disputas. Esta última fue diseñada por Lúcio Costa con forma de un avión imaginario que apunta hacia el sureste, conformada por una serie de barrios llamados supercuadras que contienen conjuntos de edificaciones. En dicha ciudad residen los 3 poderes y su estética y planificación es tal que ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por su parte, Río de Janeiro fue fundada en 1565 por Estácio de Sá. Conocida por sus impresionantes características geográficas y urbanas, está constituida por barrios conocidos como Copacabana, Ipanema o Flamengo, aunque a nivel arquitectónico podemos destacar el de Santa Teresa,
siendo uno de los más antiguos y distinguiéndose por sus casas estilo colonial, siendo la atracción principal su tranvía amarillo que atraviesa el barrio de punta a punta. Y ya un poco más al norte tenemos a Sao Paulo, considerado uno de los principales centros económicos, políticos y culturales del país. Por sus calles podemos encontrar todo tipo de arquitectura, desde colonial hasta moderna, construcciones de los siglos XVI o XVIII y las populares favelas. Tomando su nombre de una planta y delimitando a las zonas más pobres del país, las favelas son una realidad muy precaria. Como asentamientos informales, las favelas no solamente están en São Paulo, que es como la representación o lo más famoso que hay de favelas en Brasil, sino precisamente están en todo el país. Popularmente y como un mal estereotipo, la gente que vive ahí se le ve como personas que son delincuentes, que consumen droga y que venden droga, que están metidos en cosas ilícitas, pero esto no es una realidad, pues la mayoría de las personas son obreros que viven al día, son obreros que van a trabajar jornadas laborales de todo el día y que regresan a su casa recibiendo insultos y recibiendo discriminación solamente por vivir en estas zonas. Como ya lo hablamos en nuestro podcast de autoconstrucción, el cual si no lo han visto los invitamos a verlo, la mayoría de estas viviendas no cuentan con un arquitecto o un ingeniero a cargo de su elaboración. Este modelo de autoconstrucción, algunos lo pueden tomar como otra forma de hacer construcción, o al menos así se pudo leer en una entrevista con Paola Berenstein, una arquitecta y urbanista brasileña. Pero incluso entre favelas hay distinciones, pues no todas son surtidas de los mismos servicios. Mientras una cuenta con redes de drenaje, suministros de agua potable o alcantarillado, otras, como lo es Melgaco, poseen precarios índices de desarrollo humano. Como bien dice Alex, estas favelas tienen un interesante procedimiento constructivo, pues nosotros alzamos los pilares y los muros y en la parte de arriba podemos identificar una lámina ya sea como de metal o de zinc. En este caso, cuando tú tienes un techo con tejas, no quiere decir o no simboliza que tengas una mayor riqueza o poder adquisitivo. De hecho, más bien significa que has llegado a un tope de límite económico, por lo que ya no podrías seguir levantando más construcciones. En este caso, no es solo un arquitecto informal quien realiza la vivienda, sino que se va pasando de generación en generación. Digamos que la planta baja la hizo tu abuelo y tu padre construyó el segundo piso. A ti, digamos como por alguna especie de mantra en la familia, te tocaría hacer el tercer piso de tu vivienda. O bueno, esto es lo que nos cuenta Manoel Ruju, urbanista holandés que ya llevaba un tiempo radicando en estas comunidades. Algo importante para construir, o quizá las tres principales características para los materiales de construcción son: ser de bajo costo, además de ser suficientemente ligero para poder ser llevado en la espalda, y lo suficientemente pequeño para poder atravesar por la favela. Como resultado de esto, todas las construcciones están hechas de ladrillos, pilares de concreto u hormigón y techos con láminas de zinc acanaladas. Si bien es cierto que para algunas actividades como moldear una losa o colar alguna columna se necesita de algún maestro albañil, la mayoría de las veces este tipo de viviendas son construidas de alguna manera con tu círculo cercano o con tu familia. Pues es común llamar a un primo, a algún amigo o a tus tíos para que te ayuden a echar un piso más en tu casa. Pero no todo queda ahí, pues si a ti te hace falta algún elemento, por ejemplo digamos una puerta o alguna ventana, puedes pedírsela a tu amigo o a tu compañero o incluso a tu vecino. Y tú te preguntarás, ¿existirá algún tipo de reglamento de construcción o algo base? Pues no hay ninguno que rija estas favelas. Lo único que sí hay son algunas normas o reglas morales para convivencia. Digamos que si mi ventana va a dar a la casa de mi vecino, no pongo una ventana ahí porque sería estar estorbando con su privacidad. Y al final del día es una comunidad donde todos se conocen entre sí y se tienen que respetar. Como ya saben, no podemos hablar de construcciones sin dejarle los ejemplos más impactantes de cada uno de los países. El primero de ellos es la Catedral de Brasilia. La iglesia como institución tiene mucha importancia en la sociedad, por lo que el diseño de esta materializa un significado y personalidad únicos, y así fue como lo entendió Oscar Niemeyer, que pretendió hacer una clara declaración mediante la expresión de grandes proposiciones y diseño único presente en la obra, lo que derivó posteriormente a que recibiera el premio Pritzker en 1988. Con un diámetro de 70 metros, la única estructura visible en la catedral son 16 columnas de hormigón de forma muy peculiar. Digamos
con la intención de alcanzar el cielo. Además, cuenta con vidrieras de colores con diferentes tonos de azul, blanco y marrón. Estos enormes vitrales fueron integrados y diseñados para encajar entre las columnas de acero. El resultado fueron paños triangulares de 30 metros de alto que se extienden a través de 10 metros. En su interior se puede apreciar 3 ángeles de unos 100 kilogramos cada una, suspendidos en la parte central con cables de acero. El otro es el centro histórico de Paratay. Está a una altitud media de apenas 5 metros, lo que hizo que la ciudad fuera proyectada teniendo en cuenta el flujo de las mareas. Como resultado, obviamente, muchas de sus calles fueron periódicamente inundadas por el mar. Pero no crean que es un error, no. Así fue diseñada por los portugueses con la finalidad de que las calles se limpiaran solas. El centro histórico de la ciudad está muy diferenciado y caracteriza a la localidad por su arquitectura exclusivamente colonial, muy bien mantenida y con calles dispuestas en cuadrículas con empedrado. Cuenta con una gran cantidad de iglesias de ese periodo. Junto con Ilha Grande, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2019. Otro de los centros históricos que tenemos que mencionar es el Pelourinho de Salvador de Bahía. Entre los monumentos de Brasil más importantes de este barrio de Salvador se encuentra la Santa Casa de Bahía. Este antiguo hospital e iglesia del siglo XVIII es en la actualidad el Museo de la Misericordia. La ciudad cuenta también con el mayor número de palacios barrocos de toda América Latina, pero si hay uno que te va a sorprender es el Palacio Río Branco. En el apartado religioso, la iglesia de San Pedro de los Clérigos, entre rococó y neoclásico, y la Catedral del Salvador merecen otra visita. La iglesia de San Francisco, por su parte, con más de 50.000 azulejos, está considerada una de las 7 maravillas de origen portugués, por lo que tampoco te puedes perder ninguna de estas. Y por último y más conocido, el Cristo Redentor. Sin duda alguna, la parada turística por excelencia, pues forma parte del panorama de miles y millones de brasileños. El proyecto fue obra del diseñador Heitor da Silva Costa, del pintor Carlos Oswald y del escultor Maximilian Polandowski. El Cristo Redentor es una escultura de estilo Art Deco, ¿lo recuerdan? Del video de Bélgica, con los brazos abiertos en forma de una cruz, de 38 metros de altura, el equivalente a un edificio de 13 pisos. De ese total, 30 metros son equivalentes al monumento y los otros 8 equivalen al pedestal. Cada brazo ocupa un área de 88 metros cuadrados y el pie mide 1.35 metros. El peso total de esta estatua es de aproximadamente 1.145 toneladas, de las cuales 30 por lo menos corresponden únicamente a la cabeza. De hecho, las únicas partes del Cristo Redentor que no fueron construidas en Brasil son exactamente la cabeza y las manos, que fueron moldeadas en París. El cuerpo de la estatua se hizo enteramente en piedra jabón, cortada en triángulos, pegados a mano en un tejido y aplicado por un pastillero en la estructura hecha de hormigón armado. El monumento fue hecho para resistir a vientos de hasta 250 km por hora, y la construcción duró aproximadamente 9 años, desde 1922 hasta la fecha de inauguración el 12 de octubre de 1931, durante las festividades del Día de Nuestra Señora Aparecida. Y bien, así llegamos al final de un video más en esta bonita serie de Camino a Qatar 2022. Repasamos un poco sobre la historia de Brasil en los mundiales, conocimos un poco de la trayectoria de Rei Pelé y también conocimos sobre sus monumentos emblemáticos, sin dejar de lado la majestuosidad del Cristo Redentor. Si crees que nos faltó algo en este video, por favor coméntalo aquí abajito, que seguramente lo leeremos, le daremos like y lo abordaremos en un nuevo video de Brasil. Por favor coméntanos qué te pareció el video y si te gustó, dale like, compártelo, coméntalo, suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas de ninguna notificación de cualquier otro video que subamos. Tampoco olviden que en la parte de abajo les estaremos dejando en la cajita de descripción todas nuestras redes sociales para que vayan y sigan todo lo que estamos haciendo en las demás plataformas, además de invitarlos a que vayan a la sección de libros y puedan consultar un poco sobre hidráulica de canales, análisis estructural, fundamentos para el uso de concreto y mucho más. Mi nombre es Sebas y a nombre de Alex les deseamos que hayan tenido un excelente video y tengan una increíble semana.